Bueno, pues ya estamos en otro programa más de Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos. Hoy es 5 de agosto de 2020. Alejandro Meléndez desde la Ciudad de México saludándoles. Y bueno, mi querido Jorge Meléndez desde Atlisco, Puebla, ¿cómo vas? Este, Contento por dos noticias que he leído hoy abundantemente, porque voy a escribir sobre ellas. Una, la huida de este pillo Juan Carlos I, que viene del franquismo, estuvo casi 30 años en el poder, hizo tranza y media, dejó que transaran sus hijas, su cuñado, su yerno, Undargarín y demás, y ya se fue de oídas de España. Y por la segunda noticia, que seguramente, aunque no lo quiera el presidente de Colombia, Iván Duque, que es amigo, la justicia colombiana posiblemente meta al bote a este otro rufián llamado Álvaro Uribe, que hizo un cochinero de Colombia y se dejó manejar por la CIA para hacer los grupos paramilitares. No hay que olvidarse que en España también Felipe González hizo grupos paramilitares y el llamado rey Juan Carlos I hizo pues dos rufianes ahí en problemas. Así es, bueno, y mi querida Cari, ¿cómo vas ahí desde la colonia Doctores? Bien, pues aquí con la apuesta de si llueve o no llueve, yo digo que sí va a llover más al rato, mi tía y mi prima dicen que también, entonces vamos a ver qué tal. Que claven unos No, parece cuchillos. que sí. Y pues también aquí con el tema educativo que nos trae bien alarmados a Claro. todos, porque pues hoy también se dio a conocer el calendario del ciclo escolar de 2020-2021, que ahorita lo vamos a platicar más a profundidad y pues ese es el chisme de hoy que yo traigo. Muy bien. Mi querido Eric Mesa de Santa María la Ribera, ¿cómo vas? La verdad, muy bien, muy bonito. Te digo que traigo como este síndrome de la cueva, pues en realidad no he salido, solamente he estado metido en redes sociales y pues ahí haciendo la producción de este programa y algunas cosas que pues tenemos ahí pendientes, pero pues las noticias están a la orden del día, ya no va a haber refrescos en Oaxaca. Ya, pues lo de Beirut, que pues es muy triste también porque cuando fue lo de París, todo el mundo tenía una bandera de París en sus perfiles de Facebook y ahora como está tan lejano y como la persona no conocen a nadie del Líbano o no han ido al Líbano, pues no se solidarizan con estas personas. Entonces, pues bueno, creo que tampoco está padre que ocurran estas cosas, ¿no? Yo lo veo desde mi punto de vista, no del programa, que es como, pues, que todo el mundo necesita poner algo que esté como en tendencia, ¿no? Y pues en realidad la solidaridad, pues tiene que venir del corazón y no de la moda. De Así acuerdísimo, de acuerdísimo, Bueno, yo también, sí, perdónale. sí, comenta y bueno, te dejamos con las noticias, mi querida Cari. Pues sí, que yo también no, o sea, comparto mucho esta visión de que de repente uno nada más se vuelve moda o tendencia y porque es la moda, ¿no? Yo me voy a subir a eso, como cuando los tenis blancos, como, ¿no? Siempre he tenido Sí. yo como ese tipo de cosas. Es lo mismo, ¿no? O sea, cuando en otros países, Francia, Inglaterra, España, sucede algo, ahí vamos todos como borregos, bueno, ahí van todos Sí. como borregos a poner sus perfiles y sus banderas y sus colores y todo el rollo. Y bueno, resulta que en Líbano, que además es un país que ayer nos decía Tarik, que es de los países más castigados y más amenazados del mundo, pues nunca somos solidarios. Pero bueno, les voy a platicar de cosas un poco, pues no son tan amenas, pero bueno, al menos está un poco más tranquilo el tema. Hoy, esta tarde, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer el calendario escolar oficial para el ciclo escolar 2020-2021, el cual se llevará a cabo vía remota hasta que el semáforo epidemiológico por el COVID-19 tenga el color verde y
190 días efectivos de estudio. Durante la conferencia de prensa que realizan de manera vespertina en el Palacio Nacional, Esteban Moctezuma Barragán, titular de la SEP, reiteró que el inicio de las clases es el 24 de agosto y concluirán el 9 de julio de 2021. Previo al inicio de clases del 6 de agosto al 11 de septiembre, se llevará a cabo un proceso de inscripciones para alumnos en escuelas públicas. Moctezuma explicó que se quiso ampliar el periodo de inscripciones para que haya mayores posibilidades de inscripción. Del 10 al 14 de agosto habrá capacitación para el magisterio previo al inicio de clases del 17 al 21. Son sesiones del Consejo Técnico Escolar para preparar el curso. Moctezuma Barragán detalló que todo será vía remota o vía línea, ¿no? Que ya lo habíamos platicado también, y que bueno, pues es que aquí la situación es que nos habla de muchas cosas y también nos quedan muchas dudas. Entre esas dudas es qué va a pasar con todos los docentes que no van a participar en las cápsulas que se van a transmitir vía televisión o por internet, qué van a estar haciendo ellos. Hoy mismo el presidente decía que pues van a seguir cobrando su dinero, pero pues el punto no nada más es que cobren, sino también que participen dentro del contenido y de los contenidos que se van a desarrollar para todos los estudiantes del país. Y bueno, en temas COVID, Tania Ruiz, la modelo y pareja de Peña Nieto, contrajo COVID-19 según los medios. Tania Ruiz, modelo y pareja del actual expresidente de México, Enrique Peña Nieto, dio positivo a la prueba de coronavirus después de pasar unos días con su hija y sus padres en el céntrico estado de San Luis Potosí, informaron medios locales. De acuerdo con información de la revista Hola, la modelo mexicana presentó malestares como conjuntivitis, pérdida del olfato y presión en el pecho, entre otros síntomas, por lo que recibió la indicación de realizarse la prueba de diagnóstico. Sin embargo, ni la modelo ni el expresidente han dado declaraciones públicas al respecto, y la última publicación que se observa en las redes sociales de Ruiz es una fotografía de ella en blanco y negro de un reto viral en apoyo a las mujeres, en donde sus seguidores han aprovechado para dejarle mensajes de apoyo, tales como: querida Tania, es cierto que tienes COVID. De ser así, porfa, cuídate y no me vayas a contagiar a Quique. Porfa, los quiero mil. Escribió una usuaria desde su cuenta de Instagram. Y bueno, México... Sí, George. No, me da risa. Cuídate, pero no me acerques ni a 10 kilómetros. Está bien eso. Sí, o sea, No. pero quédense lejos, ¿no? Además. Pues lo que perdió sí fue el sentido común, ¿no? Todavía estando ahí con el Quique. Y bueno, México, dice el presidente, tiene el acceso garantizado para la vacuna contra el coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya hay comunicación con empresas y gobiernos para adquirir la vacuna contra el COVID-19, por lo que aseguró que México no tendrá problemas para acceder al tratamiento y garantizó que se cuenta con los recursos económicos necesarios. Hay comunicación con varias empresas y gobiernos, no vamos a tener problemas en caso de que se tenga la vacuna para el COVID-19. Que se certifique que es buena la vacuna, que ayuda a prevenir el virus, la vamos a tener, comentó el presidente. Durante su conferencia mañanera desde Culiacán, Sinaloa, el mandatario recordó que el país propuso ante la Organización de las Naciones Unidas la socialización de la vacuna para combatir el coronavirus, con lo que se ganó un lugar reservado para la participación en las investigaciones que se llevan a cabo sobre la pandemia. Y bueno, pues en los datos nacionales resulta que la Secretaría de Salud hoy informó que este miércoles en México tenemos confirmados 456,100 casos positivos y 49,698 defunciones por coronavirus, según informó José Luis Alomía, director general de Epidemiología de México. En las noticias nacionales, bien lo decía Eric Mesa hace un ratito, prohíben vender comida chatarra y refresco a niños en Oaxaca. El Congreso del sureño estado de Oaxaca aprobó este miércoles prohibir la venta de comida chatarra y refrescos a menores de edad en un nuevo episodio de la lucha de México contra la industria de alimentos procesados. Con 31 votos a favor, los diputados locales reformaron el artículo 20 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que convierte a Oaxaca en la primera entidad con esta normativa en México, el segundo país con mayor índice de sobrepeso y obesidad del mundo, obviamente después de Estados Unidos. Y la legisladora Magali López, del Movimiento de Morena, que gobierna a nivel nacional, justificó su iniciativa con la protección de la salud del Estado, que en 2018 ocupó el primer lugar en obesidad infantil, al tiempo que reporta la desnutrición como novena causa de muerte en sus niños.
Y bueno, López Obrador se toma fotografía con el polémico artista de narcocorridos, el Commander. El presidente de México se fotografió este miércoles con Alfredo Ríos, conocido como el Commander, un polémico cantautor de narcocorridos en el noreste del país. Al terminar la supervisión de una obra federal en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, el mandatario accedió a tomarse las imágenes con el artista y un par de niños antes de subirse a su camioneta. Vente, pero con una sana distancia, le dice López Obrador al cantante, según un video que circula por las redes sociales y que lo pueden seguir ahí por Periodistas Unidos, porque si se dan una vuelta van a encontrar mucha de esta información y mucho más completa todavía. Y bueno, familiares de desaparecidos en México marchan para pedir justicia y memoria. Familiares desaparecidos en México comenzaron este miércoles la caminata por la memoria y la justicia, una protesta que busca celebrar el primer miércoles de cada mes para exigir soluciones ante esta tragedia que acumula más de 73,000 casos en el país. A las 11 de la mañana, una veintena de familiares comenzaron su andadura alrededor del monumental asta de la bandera levantada en la mitad en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, donde mostraron fotografías de sus familiares desaparecidos. Una protesta parecida a las que las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina comenzaron en abril de 1977 y que siguen haciendo alrededor de la Pirámide de Mayo por la desaparición de sus hijos a manos de la dictadura militar de 1976 y 1983. ¿Cómo ven? Hasta aquí mi reporte. Pues muy bien, yo solamente quisiera pues sumar las dos, bueno, el segundo asesinato en una semana de un comunicador, un periodista, maestro también de periodismo, Luis Eduardo Ochoa Aguilar, fue asesinado aparentemente por robo la noche del martes en Uruapan. Entonces, bueno, dos en una sola, en Michoacán, en una sola semana, dos periodistas, Pablo Morru Gares también fue asesinado. Entonces, bueno, pues yo creo que se le tiene que dar celeridad a esto, seriedad, porque aparte acaban de mandar también de Iguala el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa un pronunciamiento porque están amenazados los periodistas de Iguala. Parece que estaban imprimiendo varios periódicos en un lugar y bueno, pues se fueron contra este lugar donde imprimían los periódicos y pues están amenazando a varios compañeros de Iguala, están lanzando un último pronunciamiento. Entonces, pues la cosa está de verdad terrible para los periodistas. Y pues bueno, sí pedimos a las autoridades que hagan algo sobre esto porque pues ya son bastantes periodistas asesinados, llevamos ya 133 periodistas asesinados en 20 años y bueno, pues esperemos que se tomen cartas en el asunto. ¿Cómo ves, mi querido Jorge Meléndez? Pues yo también espero, pero creo que nos va a morir antes de ver eso porque no hace nada. A uno de ellos lo mataron, incluso él tenía una vigilancia del mecanismo de protección a periodistas y lo mataron junto con el guardia que llevaba. No es el primero en el país que le sucede eso. Hay alrededor como de 10 compañeros que el mecanismo de protección a periodistas les ha dado pues escoltas para que no los asesinen y pues los asesinan junto con los escoltas. Por lo tanto, hay un hoyo negro en la Secretaría de Gobernación y la señora Olga Sánchez Cordero pues debería darle unas gotitas al del mecanismo para que tome fortaleza, pueda hacer su chamba y no simplemente ni siquiera levanta la voz para decir vamos a hacer esto, aquello y lo demás. Vimos ya en el caso de Rubén el fin de semana que hicimos el acto, pues no responde nada a las autoridades. Estamos investigando eso. Lo he escuchado yo desde que era niño, o sea, hace 70 años. Estamos investigando. Y nunca investigan porque, pues, generalmente no se pueden investigar a ellos mismos. La
corrupción y los que realizan este tipo de cuestiones están adentro. Ha habido diferentes estudios de organizaciones muy diversas. Aquí quiero recordar a un gran amigo que hacía una revista, Omar Raúl Martínez, de la Fundación Manuel Buendía, que año con año hacía un recuento. Y en el recuento, año con año, salía que los agresores de periodistas eran más bien políticos que narcotraficantes y que delincuentes y demás. Entonces, pues los propios políticos agreden a los periodistas. Y recuerdo ahora como Manuel Buendía bien decía, dice, bueno, yo vengo de Michoacán y en Michoacán yo no podía hacer nada, decir nada, ahora estoy en el Distrito Federal, cuando se llamaba así esa ciudad, y puedo decir muchas cosas y no me pasa nada. Pero si en un estado uno habla mal del presidente municipal y se encuentra en la calle al presidente municipal, cuando menos lo agreden, lo apalean, si no es que lo matan. Por lo tanto, él decía, las calles en lo que mal se llamaba provincia, que ahora se llaman entidades o estados, son más estrechas, más pequeñas, porque se encuentra uno al que uno denunció como ladrón, como el que metió a su familia a la chamba, o sea, en el nepotismo, como el que no cumplió con, etcétera, etcétera. Por lo tanto, seguimos como hace 50 años, cuando menos, que yo recuerde, que empecé a decir, ya no maten periodistas. Y desde entonces para acá, pues las estadísticas aumentan y el caso de personas que llevan a la justicia por matar, apalear, entrar a un lugar. Bueno, ya vimos que hasta en Francia, ahora que estaban hablando, en aquel semanario satírico, mataron a las personas que estaban Charlie ahí, Hebdo. ¿no? Charlie Hebdo, Hebdo. exacto. Y ahí sí hubo justicia, llevaron al bote a quienes hicieron esta tropelía. Pero en México parece que no pasa nada. Se llame Revolución Mexicana, se llame Bienestar Comunitario en la época del PAN, o se llame Cuarta Transformación, todo sigue igual y no hay justicia para los periodistas. Entonces, los que quieran estudiar periodismo ya saben a qué le tiran para que después no digan que piensen que van a ser famosos y tener dinero y cámaras y micrófonos. No, tal vez les toque o el desempleo o una paliza y esperamos, yo no creo en Dios, pero en Dios que no los mate. Pues para empezar ya ni siquiera les va a tocar el periodismo que nos tocó a nosotros, George, ¿no? El de la calle, el de hacer esas notas. De hecho, alguna vez en el Universal me llegó algún chico que iba a hacer su servicio social, que estaba estudiando periodismo digital, ¿no? Y yo decía, ¿y cómo será eso? Y entonces resulta que pues ya no salen a entrevistar a nadie, que ya no hablan con nadie, todo lo consiguen por medio de internet y todas las... Y obviamente, claro que hay grandes estudios de las universidades que se publican en internet y un chorro de cosas que puedes encontrar, pero no hay nada como el periodismo de a pie, ¿no? Claro, claro, ese es el verdadero periodismo de investigación. Aparte de que tengas todos los datos, que vayas y le digas a alguien, oiga, ¿usted fue amigo del Marro? Sí, yo fui amigo del Marro. Exacto, ¿Cómo o sea, que era te el metas Marro? hasta la cocina, esa emoción. Y te va a contar cómo era el Marro. Así Y es. después tú no puedes decir su nombre para protección de él y para protección tuya, pero sí puedes sacar un buen reportaje de cómo era el Marro, que a veces gritaba, a veces golpeaba y a veces se ponía a chillar porque habían agarrado a la mamá,
que por Exacto. cierto, los que ahora están a cargo del negocio, pues es un clan familiar, son el papá y la mamá, según esto, y la hermana es Y la el que se hermano. encarga del Ujú. billete, ¿no? Pues vean ustedes nomás cómo son estos narcos, nada profesionales. No, pero sí muy amorosos de la familia, ¿no? De sus Eso, familias. eso, Muy consentidores de su gente. sí, eso sí. Pues así está la cuestión. ¿Cómo vamos, mi querido Eric, ahí con conectar a el buen Eduardo Bautista? Pues aquí ya saben que estas cosas siempre, pero miren, ahorita, ¿cómo no? Y ahorita ya lo vamos a tener en 3, 2, no, Pues, ¿Así? ¿Ya? no, tan rápido, ¿eh? dejen, Eduardo. dejen que nos conteste. Ya aquí, como no, Ay, mira, señor, ya lo vi, ya. señor Eduardo, prenda 5, su 3, 2, cámara 1, para ¿eh? que lo podamos ver. Ya está ahí. A ver, no lo vemos, ya lo vimos. Aquí Pues está. ya se ve, ¿eh? Señor Ahí está. Eduardo, ¿Dónde estás, prenda Eduardo? su cámara. Ahí está. Ya lo vemos. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estamos, mi querido Eduardo? A ver, ¿Sí nos escucha? ¿Sí nos escuchas, Eduardo? Oye, Parece que se no. se quedó como pasmado, ¿no? Se quedó ahí. Sí. Es que se impactó de vernos. Dijo, ay, ya empezamos. 3 Hola. feos, una bella. Sí, por mientras les digo que Daniel No Burgos los nos dice, escucho. saludos, no, Cari. pues, son tus audífonos, tus audífonos, tus audífonos. Sí, Ahí eso. nos escuchas. A ver. Ahora ya no te escucho. ¿Ya? No te escucho. Ajá, No te ahora sí que escuchamos. súbale a su radio. Nada más que ahí. A ver. A ver, ponte de nuevo los audífonos. Perdónenos, vamos a leer poquito del público mientras arreglamos Sí, como sí, estos sí. problemas. Miriam Flores Galicia, buenas noches. Es un gusto escucharlo. Dolores Gracias. Rosas, muñeca mía, te amo. Madre. Victoria Guerrero, ya extrañamos ver a George. Daniel Burgos, saludos, Andaba Cari. de parranda, andaba de Saludos a parranda. Daniel. Beso. Oye, también hay que invitar a Daniel. Fíjate que Pues sí. él es gerente de locaciones. También ha hecho mucho cine y también escribe y ha dirigido ahí un par de cosas. Entonces, lo vamos a invitar también para que nos comparta su experiencia. Y bueno, nuestra querida Amaranta Sainz, saludos a todos. Mañana estará aquí en el Mañana va a estar programa. acá contándonos la Claro, tecnología. así es. Y bueno, pues, Eduardo, ¿ya nos escuchas? no, bueno, pues nos está viendo también que es Maya Lucas, Roberto Carlos Caballero, Lucía Meléndez, Itzel Toscano, Amanda Paredones, como siempre, y Amanda, Dolores nos están viendo por ahí. A la que no veo esa compa Donají, creo que ahora nos abandonó. Compa Donají, ¿dónde estás? Se exige tu presencia aquí. ahorita aparece, compa. Sí, sí aparece, siempre está ahí. Yo sé que siempre está con nosotros. Eduardo, ¿ya nos escuchas? Los escucho bien. ¿Ustedes qué tal? Ya Ahí mejor, está, sí, ya, ya. ahora sí, ya. ya, súper Ahora bien. sí ya te escuchamos. Ahora sí bien. Muy bien. Muy bien, ahí te escuchamos muy bien. Pues sí, pues estamos aquí nuevamente para ver lo que ha pasado, ¿no? Con las noticias culturales de la semana. Hay cosas muy interesantes y que creo que el primer tema que vamos a tratar le interesa a más de uno, sobre todo a quien ya tenga harto el confinamiento, ¿no? Que ya vamos para más de 4 meses, ¿no? Si mal no estoy. Sí. Y no sé quién de ustedes tenga ganas de ir otra vez al cine o al teatro en esta llamada nueva normalidad. Pues todos queremos ir. Cuéntanos. Aunque Ya. sea. Y pues buenas noticias para los que vivimos en la Ciudad de México, la verdad es que todavía falta. El semáforo tiene que avanzar un color para que abran los cines, pero ya hay cines abiertos a 25% de su capacidad en ciudades como Aguascalientes, Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Cuernavaca, Culiacán, Los Mochis, Mazatlán, Durango, Ensenada, Tijuana, Morelia, Uruapan, Nogales, Oaxaca, Tapachula,
Tuxtla Gutiérrez, Tlaxcala y Zacatecas. Todos los que vivan en estos estados ya pueden ir al cine con las medidas necesarias. Cabe mencionar que no va a haber venta de alimentos ni bebidas, o sea, la dulcería está cerrada, y además, digo, va a haber un sistema, en cada cadena de cine tendrá su método, pero no se podrán entregar boletos físicos. No sé si me escuches, soy Jorge Meléndez. Sí, ¿qué tal, Jorge? Eso lo aplaudiría José de la Colina, porque José de la Colina fue un crítico muy agudo de una revista Nuevo Cine. Siempre decía, él iba mucho a la Cineteca, yo también, no fuimos tan amigos, al contrario, medio contrapuestos, porque yo era más cuate de Ayala Blanco, el que competía con ellos, con los de esta parte en donde estaba García Riera, pero siempre decía José de la Colina, y tenía razón, es absurdo que en la Cineteca se vendan palomitas. Claro. No dejan escuchar la función por comer palomitas. Y tenía razón, y ahorita que dice eso, pues qué bueno que no vendan ya comida chatarra ni refrescos. Claro. En Oaxaca. Comida chatarra, que además cabe mencionar, es también lo que tiene a México en un lugar importante, ¿no? De nivel de mortandad, ¿no? Creo que eso sí es positivo. Obviamente para las grandes cadenas esto es una malísima noticia porque gran parte de sus ingresos dependen directamente de dulcería, de alimentos y bebidas, pero creo que es buena oportunidad para ver el cine como se debe ver, ¿no? Sin toda esta parafernalia, ¿no? Sin toda esta sacarina comercial a las que pues estamos acostumbrados ya desde hace muchos años. Y bueno, en Cineteca Nacional, como bien comentaba Jorge, pues digo, ya venden de todo, ¿no? Con la remodelación que le hicieron hace un par de años ya parece una cadena comercial más, pero en fin, los cines ya van a estar abiertos. Cabe mencionar también que el Tour de Cine Francés ya se viene, es en el mes de septiembre. En estas ciudades que les acabo de mencionar, sí van a abrir los cines, pero en la Ciudad de México todo indica que la dinámica va a ser digital. Todo indica que todo va a ser vía web. Ya darán a conocer los lineamientos, ¿no? Y las reglas para ver el Tour de Cine Francés, que además va a estar bastante bueno, creo yo, pero habría que estar atentos, ¿no? Oye, desde hace algunos años ya lo estaban poniendo algunas películas en línea. Entonces yo recuerdo que hace como, creo que 2 o 3 años, ya podíamos ver algunas películas, no todas, solamente algunas que tuvieran menos restricciones. Y creo que lo más interesante de todo esto es que, pues, la gente que no tenía acceso a el cine francés o a la cineteca o al cine, podría verlo y entonces había un premio que era a la mejor película premiada por el público de Internet. Exactamente, sí, de hecho es una forma, creo yo, interesante de democratizar el cine porque pues no todos tienen para comprar un boleto o bien un pase completo para el Tour de Cine Francés. Me parece que es un buen momento para ver el cine de otro modo, ¿no? Tendremos que acostumbrarnos a verlo desde una pantalla chica, ¿no? No pantalla grande propiamente, pero bueno, así es la nueva normalidad. Yo les recomiendo particularmente una película de Iván Attal que se llama Mi perro estúpido. Es con Charlotte Gainsbourg, que es esta actriz famosa, ¿no? Exactamente, también, ¿no? Yo digo, no sé si la recuerden por esta película de Lars von Trier, Nymphomaniac. Claro. Sí. Yo ya tuve la oportunidad de verla y la verdad es que se los recomiendo muchísimo. Maravillosa, sí. Oye, ¿cuántas películas trae el cine francés? Son siete películas, hay de todo, ya saben que bueno, el cine francés actual es mucho de comedia, drama, la famosa dramedy que le llaman en Hollywood, ¿no? Y también las series son buenísimas, déjame que te diga, o sea, esta de Zona Blanca a mí me tiene loca, ¿eh? O sea, sí. Los franceses tienen un modo muy particular, ¿no? De ver la vida y de reflejarla en el cine, eso sí es definitivo. Y bueno, para quien guste del teatro, en las mismas ciudades que les dije, ya abrieron algunos teatros, no todos. En Ciudad de México siguen cerrados, también van a operar a 25% de su aforo. El tema del teatro es delicado porque, como saben, el teatro de por sí siempre ha sido un negocio muy maltratado. Sí. Quien se dedica al teatro en este país sabe perfectamente que lo hace por amor al arte, como se dice
coloquialmente, ¿no? Muchos teatros desde antes de la pandemia ya se manejaban en números rojos, ¿no? Entonces, esta pandemia, la verdad es que habrá que esperar cuál es el reporte de cuántos teatros, cuántos foros de artes escénicas van a cerrar, ¿no? El foro Shakespeare, bueno, ya venía claudicando desde hace tiempo. La verdad es que es un tema, insisto, delicado. Habrá que, a diferencia de los empresarios, y es curioso, porque a diferencia de los empresarios que controlan el cine, los teatreros fueron los primeros en aventarse, en ofrecer obras de teatro online. El teatro, de hecho, La Capilla, que está ahí en Coyoacán, ofreció pues varias opciones, ¿no? de espectáculos, y la verdad es que valió la pena mucho ver a las Reinas Chulas, ¿no? Con este espectáculo que dieron de La Casa de Papel de Baño, ¿no? Como siempre burlándose de los poderosos, con una especie ahí de parodia a La Casa de Papel, ¿no? Entonces, la verdad es que hay que animarnos a pagar 50, 100 pesos, los precios no son tan elevados, pero pues creo que con tal de salvar al teatro mexicano de esta crisis, vale la pena. De acuerdísimo. Oye, yo tengo Tú, por favor, ¿no? Yo tengo una gran pregunta para ti que tiene que ver con el tema educativo y con todo este nuevo ciclo escolar y con nuevos contenidos que se están creando. ¿Tú cómo ves que está dejando el gobierno y la Secretaría de Salud el tema cultural? Porque yo no he visto nada en la cuestión educativa que hable sobre eso. No se está impulsando desde hace mucho tiempo a nuestros niños y jóvenes a temas culturales. No se les está hablando de pintura, no se les está hablando de ninguna de las artes. ¿Tú crees que está haciendo una omisión y que también el gobierno debería de hacer lo posible por meter estas cápsulas también hasta desde preescolar? Porque la cultura empieza desde chiquititos, ¿no? Exactamente. Fíjate, Karina, que lo que mencionas es bien importante. Desgraciadamente, la educación artística en México está muy, muy desvalorizada, no forma parte realmente del programa de estudios de la educación básica. Se sabe que hay clases de música, pero pues todos los que fuimos en escuela de gobierno sabemos que significa cómo tocar la flauta, ¿no? Sí. La flauta dulce, la famosa flauta dulce, ¿no? Do, re, mi, fa, sol. Que yo creo que eran, tenían ahí algún convenio. Pues convenio con Yamaha, porque todas eran Yamaha. Entonces yo siempre dije, ahí si hubieran hecho el reportaje, había algo extraño ahí, porque siempre te pedían la Yamaha. Era el patrocinador oficial de la SEP, ¿no? Exacto. Sí, la verdad es que sí, tienes mucha razón, lo comentábamos incluso el miércoles pasado, hace falta que los programas culturales vayan de la mano de los programas educativos, no podemos separar ambos canales, son esenciales para la formación de cualquier ciudadano, ¿no? Y creo que la democracia justamente empieza en la formación de los jóvenes, la democracia puede empezar en una enseñanza cultural, en una educación artística. Y pues sí, definitivamente urge que el gobierno, quien esté en el poder, que no lo han hecho durante muchas décadas, ¿no? Nunca. O sea, no es de ahorita, ¿no? Claro, no es de ahora, pero pues yo sí esperaría que la 4T sea congruente y realmente pues estimule una educación cultural, una educación artística desde muy chavitos, porque, insisto, la educación cultural no consiste en tocar martinillo en la flauta. No, claro que no. No. O sea, tiene que ver mucho más con eso y también con lo que se le enseña a los niños y tiene también cómo los incentivas para que ellos se emocionen y digan, mira, y ahora con tanta nueva tecnología se puede acercar más fácilmente la cultura hacia todos, ¿no? O sea, digo, nosotros en la cárcel con una asociación ahí que luego les cuento, lo hicimos. Entonces, que no lo pueda hacer el gobierno con los niños, con los jóvenes de nuestro país, a mí me parece muy extraño. Y más ahora que tienen esta oportunidad de hacer las clases vía televisión y con todos estos canales como Canal 11 que tienen un gran acervo cultural, etcétera, etcétera, ¿no? En fin. Exactamente. Oye, mi querido Eduardo, y ahora coméntanos sobre estos conciertos que ya nuestro amigo Meraz dijo que no iría a ninguno, que es un terror. Sí. Pero cuéntanos sobre estos autoconciertos, la nueva alternativa de la industria musical, en qué van a consistir, cuáles son. Creo que aquí nada más, porque yo a lo mejor voy a es el del Real de 14 que va a ser en la Arena de la Ciudad de México. Entonces yo sí quiero ir a hacer fotos al chisme para ver cómo se hace esto, pero cuéntanos. Claro, la industria musical, el entretenimiento en general, es la última actividad económica que va a reanudar actividades.
están buscando de manera presurosa alternativas, no para ganar dinero, sino para no perder tanto dinero, ¿no? Esto ya lo han dicho desde productores pequeños hasta la grande que es Ocesa, ¿no? El objetivo es no perder tanto. En Ocesa además ha habido una cantidad de recortes inmensos. Sí. Entonces, pues una alternativa son los autoconciertos, como bien mencionabas, el de Real de 14 en la Arena, que creo que es el mejorcito, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí están estas opciones para quien le guste más la música pop. El primer concierto va a estar a cargo de Moderato, ¿no? Este grupo que bueno, a mí en lo personal no me gusta, pero pues no sé a ustedes y no sé a los que nos estén viendo. Pues nomás me quedó. Ajá. Lo único que me Coincido contigo. Va a ser el viernes 14 de agosto. Miento, corrijo. Va a ser este viernes que viene, a las 8 de la noche, en el Foro Pegaso de Toluca. No es que esté. Quien tiene coche creo que puede enfrentar 1 hora y media de camino. Luego, al siguiente viernes, el 14 de agosto, misma hora, mismo lugar, va a ser el autoconcierto del Tri. El Tri que, bueno, está en los eventos, en prácticamente todos los eventos, ¿no? Desde la Academia de TV Azteca hasta los eventos de Ocesa, ¿no? El Tri de... aunque sea ya nada más. Pero sí, definitivamente son opciones para haciendo alguna cosa o no, porque si no voy. La verdad es que el Tri creo que dejó ya mucho que desear hace ya un buen tiempo, pero por ahí leí en Twitter, alguien decía, ya me urgen tanto los conciertos que hasta el Tri tengo ganas de ver, ¿no? Y de hoy. Y pues la verdad, ¿no? Y yo digo, la verdad es que me parece una mejor opción que Moderato, definitivamente. Aquí están las opciones para los poperos que se creen rockeros, ¿no? Y pues los rockeros que requieren recordar años mozos, pues aquí están las alternativas. Cabe mencionar que el negocio de la música va mal, ¿no? En estos meses la verdad es que no han encontrado mucha salida. Los conciertos en línea no han sido tan bien recibidos como se esperaba. Cuando son gratis, la gente sí se conecta, pero cuando cobran es cuando ya la gente ya no se conecta, ¿no? Entonces eso ya no es negocio, ya no reditúa. Como saben, los artistas dependen en gran medida, quizás 80-70% de sus presentaciones en vivo. Entonces la verdad es que el problema es complejo. El futuro se vislumbra difícil para la industria por varios factores. Primero, pues la baja de poder adquisitivo, ¿no? De las familias mexicanas. Los índices de desempleo van al alza. También está, pues como les comentaba, la falta de aceptación de los shows virtuales, el miedo al contagio, porque cuando ya digan, ok, reanudamos conciertos, ¿quién se va a animar a ir al Foro Sol, ¿no? Entre 80,000 personas. Creo que habrá baja de asistencia, no sé ustedes qué piensan. Sí, claro, pues sí. Pues, a menos que me inviten así, privado, palco, ¿no? Pero, o sea, mientras no. No, claro. Y además la industria musical vale muchísimo dinero. Para que se den una idea, mundialmente mueve 26,000 millones de dólares. Esto según estimaciones de Statista, la plataforma de datos internacional. Entonces, pues bueno, ahí están los autoconciertos para quien guste ir. Todavía hay muchos boletos. Sí, pues me imagino. Pero imagínate cómo van a llevar a la prensa. Entonces los van a subir en un microbús y los van a poner de un lado y van a pasar así. O sea, las primeras 3 canciones van a estar enfrente del escenario y ya pasan las 3 canciones y ya se los llevan a todos. Ah, sí, porque además no me sí. ¿no? Así Igual y sí, pues es que es como mucho. O sea, Alex nos contará cómo yo les contaré si me dejan ir, porque también lo otro que parece que va a hacer es lo que están haciendo en muchos lugares, tener nada más un fotógrafo de la empresa y él reparte a todos los medios, ¿no? Para no hacer esta cuestión de que vaya mucha prensa, ¿no? Claro, creo que gran parte de la cobertura va a estar no tanto en el grupo, sino en la gente, ¿no? Cómo está viviendo, cómo vive el autoconcierto, ¿no? Porque finalmente habrá personas que vayan de a 2, habrá personas que vayan casi en auto sardina, ¿no? Pero creo que como registrar esta crónica, ¿no? De lo que vivió la gente en los conciertos puede resultar muy atractivo. ¿Quién es el primero que se emborracha y vomita por la ventana? Estas cosas bonitas que suceden en los conciertos, ¿no? No, hombre, y luego tienes ahí todo acolchonadito, pues sí dan ganas de, va a ser como Grace, de abrazarte. ¿no? O sea, como en aquel entonces va a empezar acá en el concierto o la película y pues ahí van a nacer muchos
niños o bueno. O sea, Pues, yo no pensé tanto para allá, ay, pero yo tampoco, claro que va a pero... pasar, por favor. no. Pero lo Pero que Cari, dice ya son Eduardo, muchos días de encierro, dice. pero lo que dice Eduardo es cierto. Hasta nosotros, los periodistas, tenemos que ver cómo vamos a hacer una crónica. Por ejemplo, Claro. si a mí ustedes me dicen, bueno, tú que ya estás más para allá que para acá, vete, te conseguimos un boleto de privilegio para este concierto y demás, y voy al concierto para hacer una crónica para Periodistas Unidos y fotoreporteros, pues yo tendría que ir pensando cómo voy a hacer la crónica, no como la hacía yo cuando yo iba a ver Claro. al Tri, que se llamaba Three Souls in My Minds, ¿no? Y que Eso sí ya es Cuando sí mucho valía más la allá. a Tri, Ese sí es el tri. que ya no nos dimos cuenta si era el Tri para hacer mofa del fútbol mexicano o si era el Tri para hacer mofa del PRI o qué. Pero pues será diferente la forma que debemos de relatar las cosas y vivir las cosas. Ya, hace rato decía Karina de educación. Algunos dicen, pues ya la educación, quién sabe qué va a ser, porque en línea ya no se puede hacer educación real. Claro. En las partes también artísticas, pues todo va a cambiar y hay que saber cómo cambiar y qué hacer de nuevo, ¿no? Claro, No coincido sé. totalmente y desgraciadamente esta situación evidencia la falta de digitalización del sistema de educación pública en México, ¿no? Algunas escuelas privadas ya lo tienen implementado, pero la verdad es que son las menos, ¿no? Creo que sí es una cachetada a la SEP, ¿no? Por todos los años de retraso, ¿no? Que Sí. creo que se han inmiscuido más en cuestiones sindicales y burocráticas que en realmente un modelo educativo, ¿no? De provecho para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Y hoy lo dijo Moctezuma en su conferencia vespertina, el 50% de los estudiantes no cuenta con internet. Entonces, si ellos tienen esos datos, carajo, digo yo, entonces, ¿cómo es posible que no hagan nada, no? No, y deja de eso, No. Cari, ya también con esta nueva implementación que supuestamente los canales se van a dividir, no sé, por ejemplo, Milenio va a transmitir todo preescolar, Televisa va a transmitir primero, segundo y tercero de primaria y así, se van a escalonar supuestamente para que puedas ir cambiando de canales e ir teniendo clases diferentes, pero pues en las casas no hay 3 televisiones. Entonces, pues no puedes tener Claro. O sea, a cada niño en cada televisión, que es lo que ellos plantean. Entonces, también esto suena ilógico, pero bueno, así están las cosas. ese es el tema de mi columna del siguiente lunes, ¿no? O sea, como una familia que tiene 5 niños, tiene 5 niños en diferentes grados, ¿cómo le van a hacer para tomar sus clases si nada más hay 1 o 2 televisiones en la casa, ¿no? Pues Así lo es. primero que deben de resolver es cómo van a mantenerlos, porque 5 niños en esta pandemia y la verdad sí es algo, o sea, los admiro mucho. Creo que hay gente que sí los tiene y No, sí, hay mucha que gente. puede tenerlos y otra cosa es poder mantenerlos, que creo que sí es como Y una... luego te salen como los hermanos Mesa, ya valió No, gorro, no, no, ¿no? imagínate como Alejandro Meléndez, pues no, 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 hombre, no. Aquí está Oye, George, Alejandro solo velo. tiene una amiga, digo, una hermana que es mi amiga. Además. A George se le Bueno, cayó el cabello de tanto coraje. Mira cómo me dejó este muchacho. Oye, oye, pero mi querido, lo que sí hay que reclamar es que yo recuerdo que desde cuando menos Vicente Fox se ha hablado de las miles y miles y miles y miles de aparatos de televisión que se iban a dar a las familias, de las computadoras, etcétera, etcétera. Y vemos que pues ha sido un verdadero fiasco todo esto, ¿no? Que se decía que iban a ser. Creo que fue mejor la telesecundaria de hace Y 40 fíjate que qué bueno que lo mencionas, George, porque justo la telesecundaria fue un gran modelo porque tiene, o sea, esto se implementó creo que por los años 80, la telesecundaria. No me acuerdo exactamente, pero es muy viejo. Sí, Y sí, sí. llegaba a N cantidad de lugares Sí. rurales e indígenas. Entonces,
¿Y sabes quién fue uno de los grandes impulsores de eso? Un señor que salía en Televisa, en un programa que ahora no me acuerdo, que le decían el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes. Porque en aquellas épocas que salía este cuate, ser bachiller era así muy importante. Ahora ser bachiller es ser nadie, ¿no? Porque si no tienes 8 postdoctorados, pues no te dan chamba. Oye, Eduardo, ¿pero Eduardo fue en el colegio de bachilleres? No, esa es otra cosa, el colegio de bachilleres es otra cosa. Ya, Oigan, pero bueno, dinos, Eduardo, el teatro está de luto, muere José Luis Ibáñez, el maestro de teatro universitario. Sí, exactamente. La verdad es que fue una muy mala noticia. Ayer por la mañana nos enteramos del fallecimiento del maestro José Luis Ibáñez. Para quien no lo ubique, pues el teatro en México no podría entenderse sin él. Es creo yo, uno de los mayores íconos, además del teatro universitario. Enseñó a decenas, si no es que a cientos de actores y de directores, también a productores, escenógrafos, a técnicos, tramoyistas, dramaturgos, una cantidad enorme de profesionales del teatro. Formó parte además de la primera generación de la carrera de teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, un hombre de la universidad, para la universidad, un hombre de teatro y para el teatro. Creo que muchos montajes que realizó hoy se consideran emblemáticos, ¿no?, en la historia del teatro en México. Sobre todo su montaje de La vida es sueño de Calderón de la Barca, creo que fue uno de los que más gustó al público y uno de los más aclamados por la crítica. José Luis Ibáñez además era un erudito, de verdad era alguien muy sabio. Tuve oportunidad de entrevistarlo en alguna ocasión y te impresionabas no solamente con su generosidad, porque siempre te transmitía conocimiento sin ponerte un pero, ¿no? Y no solo por eso, sino porque de verdad sabía muchísimo. Me contan una anécdota que él ya grande, de hecho tiene, no sé, quizás 3 años apenas esto, cuando la UNAM comienza a meterle duro a los programas de digitalización en Descarga UNAM, lo invitan a grabar un podcast para que recite completo Primero Sueño, el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, y cuando llega al estudio de grabación, le tienen ahí preparado pues las hojas, ¿no?, con los versos, con el poema, pero cuando las ve él simplemente las ojea, las hace a un lado y comienza a recitar el poema de memoria. Y Primero Sueño no es propiamente un poema de 10 versos, ¿sabes? Es un poema extenso, es un poema novohispano bastante extenso. Él lo recitó de memoria, recitó otras cosas de Calderón de la Barca, de Quevedo, también de memoria. Entonces creo que esta escena ejemplifica, ¿no?, muy bien quién era el maestro Ibáñez y por qué debemos hoy halagarlo, ¿no? Desgraciadamente, bueno, en tiempos de pandemia no hubo oportunidad de homenajes presenciales, pero bueno, creo que lo mejor será consultar ahí en la página de la UNAM, en descarga.unam, hay muchas cosas sobre él, incluso están obras de teatro, están poemas que él mismo recitó, y pues hay que valorarlo, ¿no? Así es. Sí. Recordemos también que él formó parte de un grupo teatral que se llamó Poesía en Voz Alta, que fue dirigido por Héctor Mendoza, ¿no?, y en el que también participaron Arreola, Octavio Paz, Elena Garro, Leonora Carrington, Antonia Latorre, e incluso me parece que Juan Soriano. Entonces era un grande, era alguien de altos vuelos en este país. Y bueno, que en estos tiempos ha sido pues regresado esto de Poesía en Voz Alta ahí en Casa del Lago. Entonces, sí, bueno que se regrese este tipo de esfuerzos y qué bueno que das el contexto de quién en realidad empezó todos estos proyectos. Exactamente. Oye, y sí, bueno, denuncian un ecocidio en Xochimilco. Cuéntanos sobre esto, mi querido. Un ecocidio. Esta información, pues bueno, proviene del Universal. Hay algo, es preocupante, ¿no? Ya se había hablado desde antes, habrá que investigar más. Me parece que es un buen tema para el periodismo cultural. Como saben, bueno, Xochimilco tiene humedales, ¿no? Toda la zona de Xochimilco tiene humedales, tiene chinampas, ¿no?, que son esenciales para el funcionamiento ecológico de esta ciudad, que de por sí ya le faltan muchas áreas verdes, ¿no? Xochimilco es uno de sus pocos pulmones. Y bueno, lo que quieren construir es no sé si conozcan este programa de pilares, ¿no? Son puntos de conexión, libertad, arte, educación y saberes, ¿no?, que es un programa de la Ciudad de México. Es loable, o qué bueno que estimulen el arte,
arte y la creatividad entre los jóvenes, pero resulta que quieren poner esta escuela, vamos a llamarla de alguna manera, justamente en un humedal de Xochimilco, ¿no? No. Que es el hogar, pues ustedes saben, bastantes Sí. especies, especialmente el ajolote, ¿no? No, 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 déjate de eso, perdón, yo soy Xochimilca y Ah. además los humedales, humedales son el lugar donde llegan todas las aves migratorias. O sea, ahí es en Exacto. donde llegan y ahí se ponen y son miles de especies que están ahí. Claro. O sea, ¿a quién se le ocurrió esa magnífica idea? Pues a nuestros gobernantes, a nuestros ilustres gobernantes que al parecer de ecología no saben mucho. Sorprendente de Claudia Sheinbaum, que como saben, pues digo, ha estado involucrada en temas ambientales, ¿no? Me parece que ella sí tiene conocimiento de esto, pero bueno, ¿qué les puedo decir yo? Xochimilco tiene muchos más espacios donde se puede instalar un programa de estos, pero insisten en que sea en un humedal. En Twitter hay un hashtag que ya está circulando que se llama Yo protejo el humedal. Quien quiera defender el ecosistema Xochimilca, Lo voy a usar. sí, o sea, úsenlo, se está ejerciendo presión, ¿no? Desde abajo, ¿no? Hacia arriba, como debe de ser, pero también creo que es esencial que los medios difundan esto, ¿no? Para que haya mayor difusión y mayor ruido de que ya se está denominando ecocidio, ¿no? Por fortuna todavía las obras no empiezan, estamos a tiempo de evitarlas, pero esto es lo que se está denunciando en redes sociales acerca de Xochimilco. Insisto, es una buena intención, pero creo que hay que pensar mejor. Mal direccionada, ¿no? Sí, hay que pensar mejor dónde ponemos las academias y las escuelas. Hay que oponerse a eso. Aunque el secretario de Cultura ahora es secretario de Gobierno, pues hay que decirle que anda medio mal, no solamente de la pierna con el bastón, sino de otras cosas, porque no se pueden hacer así las cosas. Por hacer algo cultural, haces un desastre en el medio ambiente, pues es ilógico, ¿no? ¿A quién se le ocurre eso? Mejor que lo pongan, que quiten la delegación y pongan el pilar. Mejor tiene más importancia el pilar que el alcalde de Xochimilco, ¿no? Claro, Además. sí, definitivamente. Y de hecho, el humedal, estaba leyendo por ahí un estudio hace una media hora, donde decía que el humedal es esencial para regular la temperatura de la Ciudad de México y el nivel de agua. O sea, estamos hablando de que los humedales son muy importantes para el tema de las inundaciones. Un humedal en buen estado puede evitar inundaciones en esta zona de la ciudad, la zona sur, que como sabemos es muy propensa a inundarse cada que llueve. Y ya estamos en época de lluvias. Así es. Oye, y para terminar, ¿cómo ves la designación de la nueva secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Guadalupe Lozada, esta historiadora? ¿Cómo ves esa designación? Pues mira, lo comentábamos la vez pasada, la verdad es que sería un poco, ¿cómo llamarlo? Sería anticiparnos, ¿no? Al tratar de averiguar por dónde van las políticas de Guadalupe Lozada. Me parece que es una persona capaz, nunca he tenido oportunidad de conversar con ella, ¿no? Pero me parece que es una persona capaz. Alfonso Suárez del Real, al final fue muy criticado, tuvo aciertos, tuvo errores, porque también hay que mencionarlo, pero me parece que los programas culturales de la Ciudad de México van muy de la mano también con los programas culturales federales, ¿no? Es decir, también estamos en una estructura de Secretaría de Cultura muy centralizada. Dicen, o sea, la 4T presume, dice, nos llevamos las oficinas de Secretaría de Cultura a Tlaxcala, pero pues eso no es descentralizar. Primero hay que descentralizar los recursos, ¿no? Entonces se puede hablar de una descentralización real de la cultura en México, del sector cultura. No se trata nada más de llevarnos burócratas y oficinas a otro estado, ¿no? Entonces, perdón, Eduardo, yo creo que se los llevaron a la calle de Tlaxcala, no a Tlaxcala, porque señora Frausto está aquí todo el tiempo, o está en la Ciudad de México todo el tiempo. A lo mejor se los llevaron a la calle de Tlaxcala y ya, como la Secretaría de Marina se las llevaron a la calle de Gante y ya, ¿no? Sí. Esa es una vacilada total. Sí, es una vacilada. Y aquí me parece que Lozada tiene una tarea, bueno, varias tareas muy importantes, pero creo que una de ellas definitivamente va muy encaminada al patrimonio artístico, ¿no? e histórico de la capital. Se ha hecho mucho por conservarlo, pero todavía
hay monumentos que, bueno, están en el olvido, ¿no? Hay zonas a las que les falta mantenimiento. En cuestión de infraestructura me parece que eso es importante, pero tiene un reto también, me parece muy relevante, que es cuando se reactive la industria cultural, ¿qué va a hacer la Secretaría de Cultura para apoyar a los creadores y para apoyar a los promotores culturales? ¿No? Me parece que la gestión de Losada va a depender mucho de eso, de cuánto esté dispuesta, cuánta voluntad política haya para reactivar las industrias creativas de la Ciudad de México, que son, la verdad, muchas y muy importantes. Pues te agradecemos mucho, Eduardo, tu participación del día de hoy y nos vemos el próximo miércoles para el próximo más. miércoles nos veremos y esperemos Muchísimas gracias, Eduardo. De ningún fallecimiento de nadie. Ay, ojalá, ¿no? Por favor. Ya son demasiados. Un abrazo y que estés muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego, bye. Oigan, pues, Porfirio Toledo Delgado dice: saludos a todo el equipo de profesionales del periodismo. José Luis Ángeles Boleaga, saludos, compas. Un abrazo. Nos está viendo ahí Luis Enrique, saludos y abrazos, queridos amigos. Mauro González Elizalde también. Un abrazo, nos está Mauro. viendo. Ya vemos a compa Donají, ya estábamos preocupados. Ay, nos tenía con un pendiente. Nunca nos deja, compa Donají. Nunca nos deja. Jocelyn Pantoja también está por ahí viéndonos. Qué bueno. Entonces, bueno, pues ya nada más esperamos a que Eric contacte a nuestro siguiente invitado. Con su chamarra discreta. Oye, ¿pero es de Vespa o qué? Porque son motitos, es que yo le quiero encontrar la forma, pero pues no me Miren, mejor conectamos aquí a nuestro compañero y ya al último les digo cómo es, porque si no, luego van a empezar a decir, sí es una de motillos Vespa, pero sí, ¿no? Sí pues, se ven motitas así. Fernando Velázquez ya está con nosotros, déjenme, le hago un arreglo, mientras le estoy haciendo un arreglo aquí a su cámara, les cuento un poquito. Fernando es un compañero que trabaja en el periódico Correo, también está trabajando perdón, es que no puedo hacer dos cosas a la vez. También trabaja en el radio. Corazón, eres hombre. No, ¿verdad? Sí. Trabaja en la radio, también es corresponsal de la agencia F en Guanajuato también. ¿Qué más? Ya está con nosotros aquí Fernando, ya apareció con nosotros en pantalla. Cuéntanos, Fernando, pues tú qué haces más bien para que la gente vaya conociendo tu trabajo y te vaya siguiendo en redes sociales. Solo me falta vender menudo los domingos, ¿verdad? Ahora es muy difícil que en esta pandemia. Antes sí, el periodista vendía barbacoa el domingo, ahora ya no puede. Ahora con la cuarentena está más canijo. Antes que nada, pues los quiero saludar y agradecerles este espacio. A grandes rasgos, llevo muy poco en esto del periodismo, desde 2012 propiamente, en un portal de internet acá en Guanajuato. He estado en radio, prensa escrita y también, pues básicamente esos dos. Ya recientemente me incorporé como corresponsal de la agencia F. He cubierto distintas fuentes, principalmente política, aunque ya en los últimos años nada está ajeno a la seguridad, entonces también nos ha tocado cubrir un poco de eso, y también empresarial, digamos que son las dos fuentes que he manejado por más tiempo, y pues aquí estoy a sus órdenes para lo que sea bueno. Y hablando de empresarial, ¿cómo viste al empresario Marro, que era el principal empresario de Guanajuato? Ya empezamos con las preguntas bravas de entrada. Pues no hay seguridad y empresarial a la vez. Y vaya que empresario de alto rango, por la cantidad de lana que se embolsaba y que su organización se sigue embolsando. Es muy curioso cómo a nivel nacional se empezó a hablar del Cártel de Santa Rosa de Lima, que es la organización que encabeza José Antonio
Yepes Ortiz, Ortiz Yepes, no sé si lo estoy confundiendo. No, Yepes Ortiz, sí. Yepes Ortiz, porque la gran aparición en el caso de Guanajuato fue a través de un video en Twitter, estamos hablando quizá 2017, finales de 2017, principios del 2018, donde aparecía un convoy con mucho armamento, más o menos como el que recientemente apareció del cártel de Jalisco, obviamente en menor proporción, diciendo aquí está el cártel de Santa Rosa de Lima. Digamos que ese fue su cartel de presentación ante los ojos regionales. En ese momento no se habló todavía del cártel de Santa Rosa de Lima a nivel nacional, hasta que pues empezó esta batalla sin cuartel que han mantenido con el cártel de Jalisco para controlar el territorio y también porque, de acuerdo con algunas versiones, el cártel Santa Rosa le estorba al cártel Jalisco para pues la logística, la distribución que tiene de todo lo que trafican, de todo lo que comercian. ¿Cómo logró empoderarse José Antonio Yepes en tan poco tiempo? Esa es la gran pregunta. Los especialistas dicen tuvo que haber complicidad por parte de las autoridades, y no solamente autoridades locales y estatales, sino también federales, porque el cártel Santa Rosa, una de sus principales actividades es el robo de hidrocarburos, el famoso huachicol, como todos lo hemos conocido, y uno no se explica cómo es que Pemex no hacía nada o no hizo nada durante tanto tiempo, y de igual manera las autoridades locales les creció un cártel y como si nadie se hubiera dado cuenta, y al final de cuentas se formó un monstruo de 1000 cabezas que es hoy una de las organizaciones más poderosas en el centro del país. Bueno, y dicen que uno de los cuates de este señor era un señor que fue procurador, después fiscal, y que va a cumplir su encomienda, si Dios no lo lleva a su santa gloria, el señor Carlos Samarripa, que es el fiscal. Dicen que ahí estaba uno de sus brazos protectores. Eso se dice allá en Guanajuato también, mi querido Fernando. De hecho, fue muy cuestionado desde que empezó el actual sexenio a cargo del gobernador Diego Sinue en septiembre del 2018. La primera decisión que causó más polémica fue justamente eso, el turnar al Congreso la ratificación del procurador para convertirlo en fiscal por 10 años más. Es decir, estamos hablando de un funcionario que ya estaba en su cargo aproximadamente desde hace 8 o 9 años, y todavía lo ratifican por 10 años más, a pesar de que ya Guanajuato está inmerso en una espiral de violencia bastante intensa y que lejos de disminuir parece que año con año crece. A la par también ratifica el secretario de Seguridad, Álvaro Cabeza de Vaca, que parece que es un tándem, van juntos, no se les puede ver separados. Ellos presumen los resultados de manera conjunta, o los resultados o la falta de ellos, depende de cómo lo queramos ver, pero sí, causó bastante polémica. Algunos lo señalan como cómplice del cártel de Santa Rosa de Lima. Sin embargo, bueno, se ha quedado solamente en señalamientos. Hasta el momento no hay pruebas. Incluso se habla de que a nivel federal querían por ahí presionar al gobernador para que el fiscal pues fuera removido de su cargo. Al final de cuentas no ha sucedido. No se puede descartar que los próximos 9, 8 años que le queden en el cargo pueda suceder, pero así la situación aquí en Guanajuato. Oye, Fernando, pero también a mí me gustaría saber cómo está la gente, la población después de la captura de este personaje, y qué es lo que se anda rumorando por ahí por las calles. Y ya agregando el sector empresarial, ya que lo cubres muy bien, pues que también están diciendo los empresarios. Mira, la realidad es que a veces se habla de Guanajuato como si fuera una sola masa amorfa, y pues como cualquier entidad tiene sus puntos, sus centros urbanos muy marcados, y hay regiones que quizá no están tan conectadas, no tienen tanta población. La detención de José Antonio Yepes Ortiz se da en un municipio de Juventino Rosas. Es un pueblito de 80,000 habitantes aproximadamente, lejos del corredor industrial,
pero en el triángulo del Huachicol. Súper pegado a Michoacán, ¿no? Juventino Rosas. Más o menos, sí, relativamente cerca. Es ahí donde capturan al marro. De inmediato se desata una estúpida, la voy a calificar así porque no hay otra manera de decirlo, una estúpida guerra en redes sociales. Por un lado, los que le quieren colgar la medalla al gobierno del estado por esta captura, del otro lado, los que le quieren colgar la medalla al gobierno federal, y como si a partir de la detención el problema de la violencia en Guanajuato fuera a detenerse, cuando todos sabemos que está lejos, muy lejos de ser así. De inmediato lo que se comentó es que, bueno, al final de cuentas, Obrador, porque hay que recordar que 2 semanas antes había estado aquí en Guanajuato, había tenido que llegar a Guanajuato para poner orden y que finalmente se diera esta captura. Yo no lo creo así, al final de cuentas, pues cada quien tiene sus versiones. Muy también nervios, había mucho nerviosismo o hay mucho nerviosismo entre la población porque sabemos que cuando capturan a una cabeza de este nivel, luego dan coletazos las organizaciones criminales y puede haber 2 escenarios. Uno, que el cártel rival, en este caso el cártel Jalisco, tome más fuerza o definitivamente se termine apropiando de la entidad. O 2, que llegue otro cártel para tomar el lugar vacío que deja el cártel de Santa Rosa para disputar el territorio con el cártel de Jalisco. Entonces, digamos que no tenemos mucho a dónde ir, estamos entre la espada y la pared. Hay nerviosismo, hay tensión, una tensa calma, quizás le podríamos denominar así. En el caso de los empresarios, las cúpulas empresariales, en el caso de Guanajuato, están muy alineadas al discurso que maneja el gobierno del Estado, aplaudieron la detención y obviamente dicen, bueno, confiamos en que esto se traduzca en una pacificación gradual del Estado y solo el tiempo dirá si al final de cuentas será así, ¿no? Y hay una pérdida de turismo, ¿no? Y entonces también hay un asunto de que la gente en San Miguel de Allende, por ejemplo, que es de los destinos más hermosos que todos queremos visitar siempre, estaba hablando yo tengo varios amigos, mi familia materna es de Guanajuato, ¿no? Entonces estaba hablando con varias gente que conozco de allá de San Miguel de Allende. Y me decían que pues está cañón porque no hay mucho trabajo, porque los negocios están cerrados. Mi hermano trabaja en San Miguel de Allende y pues la situación no está nada fácil, porque si de por sí por el coronavirus la gente no está viajando, porque es lógico, pues ahora imagínate todo este asunto de la delincuencia y el cártel, etcétera, está pegándole todavía más al turismo, a la economía del Estado, y entonces no nada más estamos hablando de un Estado que no tiene gobernabilidad y seguridad, sino que además su economía se está yendo al bote y que de por sí sabemos que no es tampoco de los estados más ricos, ¿no? Entonces yo creo que la situación poblacionalmente, está muy fuerte lo que está pasando en Guanajuato en este momento. Coincido contigo. Guanajuato tiene el privilegio de contar con muchas ciudades que son muy bonitas y muy atractivas para el turismo. San Miguel de Allende, Guanajuato capital, Dolores Hidalgo, por mencionar solo algunos. La pandemia les dio al traste, eso está claro. Pero si a eso, como bien lo dices, Karina, le agregas estas escenas dantescas. Primero, los narcobloqueos que hubo por la detención justamente de la madre del marro, de la madre del marro en Celaya, estas escenas de carreteras bloqueadas. Digo, una persona dentro de México y fuera de México, ni se diga, que ve esas imágenes, lo último que piensa es visitar Guanajuato en ese estado, porque aparte no distingue si el problema está focalizado en Celaya, si está focalizado en León. O sea, ven a Guanajuato como solo una entidad y dicen, ¿para qué me arriesgo? ¿Para qué voy allá? Y luego, para acabarla de amolar, pasa esto en Irapuato, que de verdad es lo que más me ha impresionado, yo creo, en el poco tiempo que llevo trabajando de reportero. La masacre en Irapuato de 27 personas. Uno dice, ¿cómo pudimos llegar como sociedad a estos niveles de violencia? Las imágenes, bueno, hablan por sí solas, y todo eso, al final de cuentas, pues al turismo, que está muy, muy golpeado, pues terminó por darle el tiro de gracia, porque también se le suma la cancelación del Cervantino, la muy probable cancelación del Festival Internacional de Globo, que digamos
son grandes eventos referentes en el estado y pues no se ve la verdad nada esperanzador el panorama en el tema turístico. Así es. Oye, y cuéntanos un poquito con esta detención que le hicieron como mucho alaraca de los drones y demás. Esa es una. Y la otra, ¿cómo se siente la prensa con todo esto? Los compañeros. Hay que decir que la comunicación en Guanajuato, al menos hacia los medios locales, es a cuentagotas, es bastante hermética. La Fiscalía General de Guanajuato, con esta aura que tiene de ser un órgano autónomo, solo informa lo que quiere y cuando quiere. Es decir, uno termina enterándose luego por medios nacionales cuando ocurren cosas relevantes. Los detalles del operativo, por ejemplo, jamás en la vida se dieron detalles acá en Guanajuato, se dio o los conocimos a partir de medios nacionales, este tema de la vigilancia que hacían a través de drones de alta tecnología, drones silenciosos, y que de los cuales el Marro tenía conocimiento. Digo, no es la primera vez que intentaban detenerlo, es la primera vez que lo logran, pero anteriormente ya lo tenían bien rastreado, tenían, digamos, tanto tiempo lo conocían que ya tenían mapeado, digamos, su trayecto y también hay que decirlo, le habían dado golpes muy constantes y certeros al cártel hasta que finalmente pudieron detener a la cabeza. Lo que preocupa es que, bueno, ¿qué va a pasar con esta organización? Seguramente habrá mandos medios que quieran tomar el lugar que por lo pronto ha dejado vacante el Marro. En el caso de los compañeros, fue una noticia que pues nos despertó literal porque era domingo, no sé, muy pocas personas en domingo se levantarán a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y uno revisa el celular y se encuentra con notificaciones de que ya la detención del Marro era todo un acontecimiento, porque el operativo, estamos hablando que se dio entre 3 de la mañana y 4, obviamente todos queriendo conocer detalles, empezaron a filtrarse videos del primer interrogatorio, que seguramente ustedes ya lo habrán visto, y pues a preguntar a dónde lo van a llevar, se lo van a llevar al altiplano. Esa fue una de las primeras versiones, que directamente se lo habrían llevado al altiplano. Al final de cuentas se desmintió, lo trasladaron al Cerezo de Puentecillas, en la capital del estado, y pues poco a poco fue fluyendo la información, no de manera oficial, sino que, por ejemplo, la Sedena dio más detalles antes que la propia Fiscalía del Estado, y pues estar al pendientes. Al final de cuentas ya tuvo una audiencia que empezó el día de ayer, terminó el día de hoy. Afortunadamente decretaron como legal la detención, porque luego ese quizá era una de las grandes preocupaciones, es decir, si hubieran violado el debido proceso, pues se le daba al traste a este megaoperativo y dónde esconderían la cabeza tanto el gobernador como el presidente, como pasó justamente en Celaya. Ya lo decretan como legal la detención y el domingo será cuando inicie la audiencia de vinculación a proceso por los cargos de secuestro, porque en el operativo liberaron a una mujer empresaria que estaba ahí secuestrada, y también por tentativa de homicidio doloso por cerca de 20 elementos que participaron en el operativo. Oye, pero también aquí el tema bien interesante que dices es ¿quién se va a querer meter a esa plaza? O sea, ¿quiénes, ahora que ya lo detuvieron, cómo se va a poner la lucha de plazas cuando decíamos hace rato, ¿no, George? Los que se quedaron a cargo son su esposa, su papá, su madre y su hija, una cosa así. Su hermana. La hermana. Es la que lleva las cuentas, ¿no? Entonces, va a ser los que yo creo van a quedar como Chabelo, todo va a quedar en familia. Sí, y recuerden que Chabelo también es de León, Guanajuato. Ah, sí, es cierto, sí. ¿Chabelo es de León? Sí, hasta las llaves de la ciudad tiene Chabelo. Ah, mira. Mi abuelita cuenta que cuando iba al mercado también iba Chabelo ahí. Mi abuelita ya murió, Chabelo, como es inmortal, pues ahí sigue, ¿no? Y también otro orgullo es Teo González, porque Teo González, que fue portero incluso del Club León. Tienes razón. Y comediante, le llaman algunos. Bueno, y mi mamá, que es de Dolores Hidalgo.
Pura celebridad, pura celebridad. Pura celebridad aquí. Oye, y pues, ¿cómo van con el COVID? ¿Siguen aplicando mano dura a todos los que no traigan el cubrebocas? Porque he visto en redes varias detenciones pues, con poquito de violencia ya en León, Guanajuato, cuando no traen cubrebocas. ¿Qué ha estado pasando? ¿Es solamente en esa ciudad o es en todo el estado? Fíjate que donde se ha puesto o se han puesto medidas más severas es en el municipio de Irapuato. Es el segundo municipio más grande de Guanajuato. Estamos hablando 500,600,000 habitantes aproximadamente. Ahí el alcalde la semana pasada comenzó, por ejemplo, los fines de semana ya no hay transporte público. Medida que también fue criticada porque, bueno, hay muchas personas que Claro. necesitan trabajar los fines de semana y les corta su medio de transporte. Entonces, bastante polémica creó esa medida. También el tema del arresto a las personas que no usen cubrebocas. Esta semana, precisamente, se dio a conocer este video donde un par de policías en León, en el centro histórico, detienen a una persona por no usar cubrebocas, lo someten. Algunos critican que fue uso excesivo de la fuerza. La crítica siempre puntual de que ojalá los delincuentes así los detuvieran en lugar de a las personas que no utilizan cubrebocas. Pero la multa en el caso de León puede llegar hasta los 8,600 pesos y arresto de de 1 a 36 horas. Hasta el momento van cerca de 352 detenidos solamente en el caso de León. Las multas que se les han aplicado no han rebasado los 200 pesos, pero parece que es una medida que al menos sí está sirviendo de escarmiento para las personas que, si no creen, dicen, bueno, sí creo en que me van a multar, entonces por lo pronto me pongo la mascarilla. Ayer, Guanajuato, por ser un gobierno del PAN, se ha opuesto al semáforo federal. Como todos los estados, tiene su semáforo estatal y todos los sectores económicos obedecen a ese semáforo. Ayer, el lunes, había avisado que estaría en rojo hasta el siguiente lunes. Se actualiza de manera semanal. Ayer en la noche resulta que lo cambian a color naranja. ¿Con qué criterios? ¿A partir de qué? ¿Quién sabe? Sigue siendo un misterio. Algunos empresarios se han pronunciado en contra porque dicen que no es el momento, justo cuando León es la tercera ciudad a nivel nacional con más casos activos. Guanajuato, que vive un tema bastante álgido por defunciones y casos, no en ocupación hospitalaria, que ese es otro de los indicadores, pero sí llama mucho la atención y yo lo veo bastante riesgoso el abrir más la economía, a sabiendas de que, bueno, puede haber un pico mayor de casos de COVID. Y ya una pregunta para yo terminar mi participación. Oye, ¿cómo ha estado la industria zapatera? Se corre el rumor de que muchos de la industria zapatera han estado contagiados de COVID y que mucha gente ha fallecido. ¿Tú qué sabes acerca de todo eso? Mira, pruebas como tal no tengo, pero hay que recordar que la industria zapatera, en el caso de León, representa, no sé, 50, 60% de los empleos. Es decir, es una industria muy, muy fuerte. Hay familias enteras que generación tras generación se dedican al zapato. Fue de las que logró, a través de cierta presión, si le podemos llamar, al gobierno del estado, que les permitieran reabrir a una capacidad del 30%. Los empresarios dicen que cumplen ellos con todos los protocolos. Digo, ni modo que dijeran que no cumplen con esos estándares, con esas medidas, pero es una actividad que, al ser un espacio cerrado, muchas personas, es natural que va a haber contagios. En el caso de León se lanzó un programa justamente para detectar los casos asintomáticos de empleados de empresas y también de tianguistas o comercio informal. ¿Cómo funciona el programa? El gobierno municipal pone una tercera parte de la prueba, del costo de la prueba, que son como 1,300 pesos. El gobierno del estado pone otra tercera parte y el empresario pone el resto, ¿no? Es así que se han logrado detectar bastantes casos asintomáticos, que es importante sacarlos de circulación. Pero si me preguntas particularmente en el sector zapatero cuántos contagios ha habido,
La realidad es que la información no se desagrega así, pero sí debo suponer que es en proporción a la cantidad de empleos que genera. Oye, ¿y todavía se venden mucho las botas Fox o ya pasaron de moda? Se vende en paquete con las mañanitas del expresidente. Está bueno, entonces voy a comprarme una. Ay, oye, Dar mándanos las un mañanitas kit. a mi mamá, que ya no nos oirá porque está muerta y me va a agradecer más no oírla. Viene en paquete el casetito y las botas Fox. Ahí. Sí, buenísima, Fernando. Es código QR porque ya ves que la banda ya puede escanear, ya para que sea como más fácil, ¿no? Claro. Y en una de esas hasta te viene con paquetito de mota, ¿no? Ya ves que anda bien loco por eso. O CBD, ¿no? Porque él es el promotor del CBD más que otra Ah, cosa. sí, toda la razón. Es un empresario disruptivo, como dirían. Presidente empresario disruptivo. Oye, Fernando, pues la verdad siempre es un placer estar contigo y platicar y echar poquita guasa. Pues esperemos que no sea la última vez, como siempre, esta es tu casa, los micrófonos están abiertos y si tienes algo que contarnos, pues bueno, pues aquí es pues el mejor lugar. No, muchas gracias. Ya Los que invitaría estás al en Festival F, del Globo y a cosas así, pero pues no se van a hacer. Entonces tendrá que ser el siguiente año. Yo de verdad te agradezco, Eric, Alejandro, Karina, y se me está yendo un nombre. Jorge. Jorge, perdón. no te Jorge, preocupes. que me presten un poco su espacio, que me inviten, y No. yo estoy dispuesto, incluso para platicar lo que no hace muchos años Eric y yo vivimos por carreteras de Guanajuato. Lo que estábamos Está platicando, no, bien, es que lo que muy bien. estábamos platicando es de que como estuvimos en varias campañas y en varias zonas de Guanajuato, En y todos lo los que exactamente, Yo pensé, yo los iba a dejar para el viernes de sexo. Dije, pues ahí quedan bien, ahí encajan. No, no es mi tipo, no es mi tipo. Eric no ha estado en campañas, ha estado en campiñas. Pero ya aprovechando el viaje, ¿qué se dice en F del otro empresario que huyó de España? Todavía no se sabe nada del otro empresario, Juan Carlos I, porque es otro empresario buenísimo. Es monarquía. No, Se es hizo que de mucho empresarios daño. exitosos hay en todos lados. Aquí en México tenemos, pero para hasta repartir en todo el continente americano. Claro. Pero del honorable señor que usted menciona, yo no sé nada. Bueno, muy bien. Gracias. bueno, pues cuídate mucho y pues ya tenemos Gracias, pendiente Fernando, las muy amable. historias y el tour de los tacos cuando vengas aquí a la Ciudad de México. Claro, Agradezco mucho, pasen buena noche y pues aquí tienen su casa en Guanajuato. Un Gracias. gustazo, Fernando, y estamos en contacto. Abrazos. Igualmente, mucho gusto. Nos vemos. Bye, bye. Pero, Bueno, pues oigan, dice Yadira Velázquez, saludos, muchachos. Un Luis, abrazo. Luis gracias. Enrique Olivares, que ocupen las casas de cultura, hay muchas que están en abandono, en Y Chapultepec, Sí. la quinta. bibliotecas también, las bibliotecas también son muy importantes. Sí. En Chapultepec, la Quinta Colorada no tiene uso. Casa del Lago ofrece propuestas muy pobres en variedad, entre otras cosas. Viridiana Lara dice, gracias a Periodistas Unidos por publicar el comunicado de las colectivas feministas convocantes a la rodada por la muerte de Carolina. Pues sí, tenemos esa convocatoria en Periodistas Unidos, será el sábado esta rodada. Carolina junto a su novio fue atropellado por un señor en estado de ebriedad. Carolina, que era una artista, cantante y demás. ¿No era Pues Felipe Calderón el señor? no. Pues El que lo atropelló, dice. Pues murió. Ebriedad. Desafortunadamente Carolina murió y entonces se hará un homenaje Claro. para Carolina. Entonces será esa rodada, se montará una bicicleta blanca en su honor. Y bueno, esto lo pueden ver en el portal de Periodistas Unidos.
Aurelio Valencia, harto dinero para todo el ciudadano, tiene que pagar, pero aquí en Pénjamo, Guanajuato, hace más de 25 años, pues no veo un avance en las calles, están súper pésimo, el bulevar, le dieron una manita de gato por más de 12 años, estaba horrible, pero las calles están feas, la única calle que está más o menos son las que han pavimentado, pero son las calles, según nuevas, ya están cuarteaditas. Sí, sí, sí. Entonces, pues, bueno, así es la situación. Oigan, pues recuerden de ponernos like en todas nuestras redes sociales. En YouTube nos hacen falta 7 seguidores para llegar a los 200. Ayúdenos, por favor, si nos están viendo ahí, váyanse a YouTube y pónganos like en YouTube para llegar y cumplir los 200 seguidores. Y bueno, están ahí unos links para que nos puedan donar también, y síganos, estamos en Instagram, Twitter, Facebook, y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Besos. Gracias. Descansen, gracias. Buenas noches, hasta mañana. Bye.